Hola, mi nombre es Ignacio Molina y este es el primer video o encuentro virtual de la segunda temporada del taller literario que llevo a cabo en el marco del programa Arte en los Barrios, organizado por la Dirección de Cultura del Partido de Morón. Bueno, hubo una primera temporada que seguramente muchos y muchas de ustedes ya vieron, y quienes no vieron pueden buscarla acá en YouTube, que consta de 6 videos que filmamos y difundimos hace algunos meses, pero que bueno, están acá, están online y van a seguir estando para quienes quieran visitarlos y también para enterarse un poco de qué se trata esta serie de videos o encuentros virtuales, como dije antes. Bueno, hoy vamos a tratar de responder una pregunta. Siempre digo que la escritura de ficción o la narrativa o la literatura no es una ciencia exacta, entonces hay preguntas que no tienen muchas respuestas, pero bueno, está bueno a veces tratar de por lo menos plantearse alguna pregunta y llegar a algún tipo de conclusión, ¿sí? Por más que no sea una respuesta certera. La pregunta a la que me refiero es una pregunta que también me suelen hacer, ¿no? O que suelo escuchar, que es ¿qué es un cuento? O cómo se hace un cuento, o en qué consiste un cuento, ¿no? Y como dije, no hay una respuesta muy certera, sino que hay aproximaciones a esa respuesta. Lo primero que se me viene a la cabeza cuando me preguntan algo así es, bueno, me dicen, por ejemplo, bueno, me pasó esto, ¿no? Me cuentan una anécdota de algo que la persona que me habla le pasó. En la esquina me pasó tal cosa, o hoy en el trabajo, o ayer en la escuela me pasó tal cosa. Qué gran anécdota. Y como saben, seguramente a quienes escriben les pasa y dicen, bueno, esto está bueno para que vos lo escribas. Y a veces como anécdota está muy bueno eso, pero no es un cuento en sí mismo, ¿no? ¿Qué le falta a una anécdota, por más divertida o interesante que sea, para convertirse en un cuento? Eh, yo creo que una anécdota en sí misma no es un cuento, pero sí una concatenación de anécdotas puede llegar a ser un cuento. Una serie de anécdotas, ¿no? Por ahí una anécdota en sí misma o un hecho o una acción es un eslabón que, si se une a otros eslabones, forma una cadena que terminaría siendo el cuento. Bueno, para pensar un poco en esto y como para apoyarnos en un texto, ir conversando sobre esto, vamos a leer parte de la tesis sobre el cuento que escribió alguna vez Ricardo Piglia. Piglia, muchos de ustedes lo conocen, gran escritor argentino que murió hace algunos años, gran escritor, gran académico, ¿no? Gran escritor tanto de ficción como de muy buen profesor de literatura. Hay unas clases que recomiendo mucho que están acá mismo en YouTube, que son Piglia hablando sobre Borges. Son 3 o 4 clases que dio en 2011, 2012, si no me equivoco, sobre Borges en la televisión pública, y bueno, se pueden encontrar en YouTube. Muy amenas y muy didácticas también. Bueno, en la tesis sobre el cuento que escribió Piglia son 11 puntos que no los vamos a leer todos, o sea, por lo menos no los voy a leer completos, pero sí voy a ir leyendo algunas partes y después las vamos a ir comentando, que es qué es un cuento para Piglia, ¿no? 1. En uno de los cuadernos de notas, Chekhov registra esta anécdota. Un hombre en Montecarlo va al casino, gana 1.000.000, vuelve a su casa, se suicida. La forma clásica del cuento está condensada en el núcleo de ese relato futuro y no escrito. Contra lo previsible y convencional, jugar, perder, suicidarse, la intriga se plantea como una paradoja. La anécdota tiende a desvincular la historia del juego y la historia del suicidio. Esa escisión es clave para definir el carácter doble de la forma del cuento. Primera tesis. Un cuento siempre cuenta dos historias. 2. El cuento clásico narra en primer plano la historia 1, el relato del juego, y construye en secreto la historia 2, el relato del suicidio. El arte del cuentista consiste en saber cifrar la historia 2 en los intersticios de la historia 1. Un relato visible esconde un relato secreto
contado de un modo elíptico y fragmentario. El efecto de sorpresa se produce cuando el final de la historia secreta aparece en la superficie. Bueno, hasta acá tenemos, según Piglia, pasando en limpio, que un cuento está constituido o compuesto por dos historias. Una que es la historia que empieza a contarse y que parece la única, y la otra que se va construyendo por debajo de eso, porque aparece de forma cifrada y que al final va a salir a la superficie y va de alguna manera a resignificar o al enlazarse con la historia 1, terminar de conformar el cuento, ¿no? En el punto 3 dice que cada una de las dos historias se cuenta de modo distinto. Trabajar con dos historias quiere decir trabajar con dos sistemas diferentes de causalidad. Los mismos acontecimientos entran simultáneamente en dos lógicas narrativas antagónicas. Los elementos esenciales de un cuento tienen doble función y son usados de manera diferente en cada una de las dos historias. Los puntos de cruce son el fundamento de la construcción. Bueno, entonces está la historia visible y la historia secreta, que se va o contando o dando a entender, ¿no? Dando a entender, por ejemplo, con pequeñas cosas o pequeños indicios que aparecen en la historia 1 y que no parecen tener mucha importancia al final y que al final, valga la redundancia, se adquieren la importancia que estaba ahí escondida, ¿no? Se resignifica su aparición en el principio de la historia. Bueno, quería poner algún ejemplo. Yo tengo voy a poner un ejemplo demasiado cercano, que es un cuento mío que hoy antes de empezar a grabar este video estaba pensando. Hay un cuento mío que se llama La nena más linda de la playa, que sale en un libro ahora que se publica la semana que viene, estamos a principios de noviembre, y que de alguna manera cumple con esto, ¿no? De las dos historias. Es la historia de una pareja que está en la playa y la hija de la pareja, que en realidad es la hija sanguínea de la mujer. Es chiquita, tiene 6-7 años y se pierde esa tarde en la playa, ¿no? La historia empezaba, está narrada por el hombre, y este muchacho cuenta que está preocupado o angustiado porque no logra que su hijastra, digamos, a la que cría desde hace mucho tiempo, le diga o papá del corazón o segundo papá. Bueno, ese es el conflicto que empieza en el primer párrafo, que ella nunca me dice por mi nombre de pila nomás, ¿no? Y que se muestra un poco distante siempre. Bueno, eso se nombra en el primer párrafo. Y la historia es esta. Esta pareja en la playa, les pasan las cosas que le pasan a cualquier persona o pareja en la playa durante un día, un fin de semana. La nena se pierde, ¿no? Entonces uno se enfoca en esa historia. El tema de cómo era designado la nena, cómo llamaba la nena al padre, queda ahí como perdido, ¿no? Y al final, después de varias peripecias, cuando a la pareja de la madre, ¿no? Al final, cuando después de varias peripecias, él encuentra a la nena a unos 600 metros de ahí en otro parador, el tipo que la tenía ahí en custodia y que se la va a entregar, dice, bueno, se la tenga, es el bañero, ¿no? El guardavidas. Dice, usted es el padre porque no se la puedo entregar a otra persona que no sea el padre. Y la nena dice, sí, es mi papá, ¿no? Entonces aparece esto de cómo nombrar a esta persona, a este hombre, por parte de la nena. Aparece al final y por ahí nosotros nos habíamos olvidado, después de todo lo que pasó en el medio, nos habíamos olvidado de eso que había quedado como perdido en el principio de la historia. Y bueno, es la historia número 2 esa, que aparecía solo medio camuflada al principio y que al final sale a la superficie. Bueno, si ven autores, por ejemplo, como Borges hace mucho esto de tirar una pista o una señal al principio de la historia y que al final del cuento eso termine siendo como vital para la historia, ¿no? Por ejemplo, si leen el cuento La forma de la espada, donde se habla de una cicatriz que tiene el personaje, el narrador, y esa cicatriz después pasa como desapercibida, se pierde en la historia y al final termina saliendo a la superficie
y vemos la importancia que tiene para la conclusión de la historia. O en Imazuns, o en Tema del traidor y del héroe, en La muerte y la brújula también. Bueno, cuentos que no vamos a contar acá el argumento, pero están con el libre acceso en internet para todos y todas, así que pueden buscarlos. Hay otros autores que creo que en su tesis sobre el cuento Piglia también lo nombra, que es Hemingway, por ejemplo, que pueden hacer esto, pero que, bueno, Hemingway es el mentor de la teoría del iceberg, ¿no? La teoría del iceberg narrativa es la que dice que un cuento, en un cuento siempre se cuenta, lo que se cuenta en un cuento esconde una gran parte abajo que no se está mostrando. Por ejemplo, en un iceberg, que es una gran masa de hielo, nosotros si vamos en un barco y vemos un iceberg, vemos una partecita del iceberg, lo demás está abajo del agua y es lo peligroso, ¿no? Nosotros no vemos eso, pero lo percibimos. Bueno, lo que dice Hemingway, o lo que hace Hemingway, es mostrarnos una partecita de ese iceberg y dejarnos adivinar todo lo que hay debajo del agua. Y a veces se lleva muy al extremo Hemingway esto, ¿no? Hay un cuento famoso que es, por ejemplo, Los asesinos, donde una pareja de muchachos, de amigos, llegan a un bar y empiezan a conversar y uno se da cuenta después de que vienen de matar a alguien, ¿no? Hay otro cuento que se llama Elefantes como colinas blancas, si no me equivoco, que es una pareja charlando en una estación de tren mientras esperan la llegada de un tren y están hablando de algo que no se entiende muy bien lo que es y que mucho tiempo después él contó en una entrevista que estaban hablando de un aborto que se tenía que hacer ella, ¿no? O estaban charlando sobre un aborto que él quería que ella se hiciera y ella no estaba muy segura. Bueno, ahí la teoría del iceberg está tan llevada a un extremo que si uno por ahí no le explica al autor es difícil, pues se puede estar hablando de cualquier otra cosa. Y relacionando eso con la tesis del cuento de Piglia, la segunda historia que se cuenta ahí, que es la historia del aborto, está demasiado dividida. Entonces, no es que tal vez no llega a la superficie esa historia, ¿no? Pero Hemingway cuenta de una manera como si nosotros supiéramos de que están hablando de una situación así, de un aborto. Bueno, por eso digo que no hay una forma exclusiva de decir que es un cuento, ¿no? Pero sí, en muchos cuentos, y ahora vimos diferentes, como Borges, Hemingway, Kafka, son diferentes, Chekhov, que es más parecido a Hemingway por ahí, son diferentes formas de encarar un cuento, y incluso con esas diferentes formas se puede ver esto de la tesis de Piglia, ¿no? De las dos historias. Seguimos un poquito más con lo que dice Piglia. Cada una de las dos historias se cuenta de modo distinto. No, esto ya lo vi. Vamos con la 5. El cuento es un relato que encierra un relato secreto. No se trata de un sentido oculto que depende de la interpretación. El enigma no es otra cosa que una historia que se cuenta de un modo enigmático. La estrategia del relato está puesta al servicio de esa narración cifrada. ¿Cómo contar una historia mientras está contando otra? Esa pregunta sintetiza los problemas técnicos del cuento. Bueno, eso es interesante, ¿no? Porque lo que dice acá es que el narrador nos está haciendo creer que está contando una historia, cuando en realidad con los mismos elementos también está contando la historia que está debajo, ¿no? Ese es el arte del cuentista. Que de alguna manera ahí también depende mucho del lector, ¿no? Porque la verdad es que en cualquier narración, el autor, el narrador, tiene en cuenta que el autor también participa, ¿no? Los sobreentendidos son fundamentales. También es parte del arte narrativo. Yo si digo, por ejemplo, mi hermano llegó con la camiseta transpirada y los botines sucios, ¿no? ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo, sin decirlo, que mi hermano viene de jugar al fútbol y que nada, que corrió mucho o que llovía o que la cancha estaba embarrada, ¿no? Todo eso segundo lo digo, lo estoy transmitiendo sin haberlo dicho, ¿no? O si digo, ella volvió muy despeinada con el maquillaje corrido
con olor a alcohol y con dolor en los pies. Bueno, ¿qué digo? Que viene de una fiesta donde había alcohol y donde bailó fundamentalmente, ¿no? En vez de decir que estuvo bailando toda la noche, digo que tenía los pies doloridos. También podría ser, bueno, que estuvo caminando mucho, pero al hablar del vestido y el peinado y el maquillaje ya me doy otra idea. Bueno, entonces siempre hay no sé si contrato, pero sí una dialéctica entre el autor y el lector, sí, o un contrato tácito donde se descuenta que tanto el que emite como el que lee tienen como las mismas competencias en el sentido de que van a entender lo mismo, ¿no? Bueno, esto iba con que esto de descifrar la segunda historia en los intersticios de la primera y dar a entender, bueno, también pasa en general esto, ¿no? En la escritura. El último punto de esta tesis sobre el cuento es: el cuento se construye para hacer aparecer artificialmente algo que estaba oculto. Reproduce la búsqueda siempre renovada de una experiencia única que nos permita ver, bajo la superficie opaca de la vida, una verdad secreta. La visión instantánea que nos hace descubrir lo desconocido, no en una lejana tierra incógnita, sino en el corazón mismo de lo inmediato, decía Rimbaud. Esa iluminación profana se ha convertido en la forma del cuento. Bueno, vamos a leer también, después, bueno, esto lo voy a poner acá en el link, en la descripción de este video, la tesis del cuento, y después Piglia, un tiempo después, escribió la nueva tesis sobre el cuento, que también es muy interesante, es más larga, pero de esa tesis yo saqué algún par de fragmentos de citas, de cosas para citar, y después de esto voy a plantearles un ejercicio para ustedes, ¿no? Una especie de consigna para quien quiera escribir. Bueno, una de las citas de esta segunda parte de la teoría del cuento es de Kafka, de uno de los diarios de Kafka, escrita el 19 de diciembre del 14, que dice así: en el primer momento, el comienzo de todo cuento es ridículo. Parece imposible que ese nuevo e inútilmente sensible cuerpo, como mutilado y sin forma, pueda mantenerse vivo. Cada vez que comienza, uno olvida que el cuento, si su existencia está justificada, lleva en sí ya su forma perfecta y que solo hay que esperar a que se vislumbre alguna vez en ese comienzo indeciso, su invisible pero tal vez inevitable final. Bueno, esto me hace acordar a algún escultor, no me acuerdo quién era, que decía que él cuando empezaba a esculpir, lo único que tenía que hacer era encontrar la forma que ya estaba metida dentro de la piedra, ¿no? Que él solo buscaba esa forma, que no provocaba la forma, sino, bueno, esto me hace acordar a eso. Y de algún modo, si bien tiene que ver con lo anterior, que la primera parte de la tesis del cuento, también lo refuta de algún modo, ¿no? Porque acá lo que dice Kafka es que empieza a escribir, o que se puede empezar a escribir sin tener idea de cómo se va a seguir. Ahora, no sé si la refuta, pero sí por ahí al comienzo no es necesario tener la segunda historia ya sabida, sino que a veces la segunda historia surge de la propia escritura, ¿no? Y del choque entre esas dos historias surge la chispa que provoca el cuento, que no es necesario, vuelvo a decir, conocerla totalmente cuando uno empieza a escribir. Bueno, ahí voy a leer otra de las citas de esta segunda parte de la teoría del cuento, que es del sueco Ingmar Bergman, que es un dramaturgo, director y escritor sueco, ya lo dije. Dice así, pero antes vuelvo a la línea que había puesto Chekhov al principio de la teoría del cuento, que había notado en su cuaderno, ¿no? Que dice: un hombre en Monte Carlo va al casino, gana 1 millón, vuelve a casa, se suicida. Bueno, ese germen del cuento, ¿por qué? ¿Por qué es un cuento? Porque si uno gana 1 millón, ¿no? Si va a Monte Carlo, al casino, gana 1 millón y vuelve a su casa, lo lógico es que vuelva contento, ¿no? Entonces, ahora, ¿por qué se suicida? Ahí está el misterio del cuento y el que debe dilucidar después el autor al escribirlo, ¿no? En este caso, lo que hace Chekhov es plantearse una situación junto con el desafío de resolver esa situación. En otros casos, uno puede plantearse una escena
y ver dónde está el misterio de esa escena, ¿no? Y esto es lo que hace Bergman acá, que cuenta cómo se le ocurrió el argumento de una obra. Dice esto: primero vi 4 mujeres vestidas de blanco bajo la luz clara del alba en una habitación. Se mueven y se hablan al oído y son extremadamente misteriosas y yo no puedo entender lo que dicen. La escena me persigue durante un año entero. Por fin comprendo que las 3 mujeres esperan que se muera una cuarta que está en el otro cuarto. Se turnan para velarla. Bueno, acá lo que hace Bergman es partir de una escena que ve o que imagina y tratar de explicarse esa escena, ¿no? Que es contrario a la que hace Chekhov antes, que es ya plantearse una situación y buscarle el misterio. Acá es buscarle, falta una parte, ¿no? Hay que buscarle el misterio a esa situación que se plantea al principio. Y para terminar, antes de pasar al ejercicio, vamos a contar un cuento que no es un cuento, es un sueño que relata Borges en una conferencia que dio, que después hizo libro y también está, creo que en YouTube en video, que se llama 7 noches, la conferencia. Y el sueño es este, que tiene una forma de alguna manera de cuento o de resumen de un cuento, que es algo que solía hacer mucho Borges, y a la que se le puede aplicar la tesis de Piglia. Dice así: me encontraba con un amigo que ignoro. Lo veía y estaba muy cambiado y muy triste. Su rostro estaba cruzado por la pesadumbre, por la enfermedad, quizá por la culpa. Tenía la mano derecha dentro del saco. No podía verle la mano que ocultaba al lado del corazón. Entonces lo abracé, sentí que necesitaba que lo ayudara. Pero mi pobre amigo, le dije, ¿qué te ha pasado? ¿Qué cambiado estás? Me respondió: sí, estoy muy cambiado. Lentamente fue sacando la mano. Pude ver que era la garra de un pájaro. Bueno, cortito y contundente. Acá, la historia 1 es la historia de encontrarse con un amigo al que ve un poquito cambiado, y la historia 2 era que el amigo se había convertido en un pájaro, ¿no? Acá, cuando decíamos que se trabaja con elementos comunes ambas historias, acá es lo del cambio, ¿no? Cuando el amigo le dice: sí, estoy muy cambiado, funciona para la primera historia, funciona para las 2 historias, porque funciona para la primera perfecto, porque es lo que le dice Borges, ¿no? Estás muy cambiado. Para esa funciona. Ahora, también funciona y mucho más para la historia 2, que explica que se está convirtiendo en un pájaro, ¿no? Y lo del brazo al principio está cuando tenía la mano escondida, tenía la mano derecha dentro del saco, también es parte, por ahí puede pasar desapercibido, tenía la mano fuera, adentro es lo mismo, pero que al final toma otra significación. Así que me parece un ejemplo perfecto como para graficar lo que estuvimos hablando hasta ahora. Bueno, ahora vamos a ir, para finalizar este video, vamos a ir con las consignas o el ejercicio que yo les propongo, ejercicio de escritura que les propongo para esta semana, o para cuando estén mirando esto. Basándome un poco en esta secuencia que leímos recién de Chekhov, ¿no? Del hombre que va a Monte Carlo, gana en el casino, vuelve a su casa y se suicida. Bueno, una serie de secuencias así que pueden ser lógicas, o sea, uno las puede leer de manera lógica, o sea que la segunda parte tiene un correlato lógico con el primero, pero también se puede tergiversar, ¿no? O transgredir o extrañar esa lógica, y ahí es generalmente donde se produce un cuento, ¿no? Entonces, a partir de cualquiera de estas, de uno o de más de estas secuencias, ustedes, o de algunas que ustedes inventen, ¿no? Que solo tomen esto como inspiración y que inventen, pueden servirles para rellenar esto, completar esta historia y terminar escribiendo un cuento. Dicen así: un hombre llega muy cansado a su casa, contento porque al fin va a poder descansar. Habla con su mujer y a los 10 minutos vuelve a salir. Bueno, pongo esta como ejemplo, digamos, el tipo puede volver a salir para comprar, no sé, queso rallado que falta, esa sería un lugar común, digamos, una secuencia lógica, o puedes volver a salir porque se peleó con su mujer o porque descubrió algo o algún misterio que es el más interesante para escribir y es el que plantea el desafío de la escritura, ¿no? Bueno, ¿qué pasó?
en ese interín entre que llegó y se tuvo que ir, qué fue lo que pasó y cómo se desenvuelve la historia a partir de eso, o de ahí para adelante o de ahí para atrás, ¿no? Bueno, sigo. Una mujer encuentra plata en la calle, paga deudas. A la madrugada escucha cómo suena el teléfono. Atiende y le preguntan si está Antonio. Otra. Alguien tiene que dar una clase por primera vez en su vida. La alumna del primer banco lo mira fijo a los ojos durante toda la clase. Antes de la clase de la semana siguiente, ella lo abraza con fuerza. Siguiente. Una mujer tiene una primera cita con un hombre. La pasa bien. Al llegar a su casa, se pone a llorar. Otra. Un chico sale a la vereda a sacar la basura. Su gato lo espera en la puerta. Esa noche el chico ve en internet una foto suya en la vereda sacando la basura. Escucha un maullido lejano. Otra. Alguien encuentra una agenda vieja en un cajón. Busca el número de una amiga que no ve hace muchos años. Se da cuenta de que las últimas 4 cifras de ese número le resultan demasiado familiares. Otra. Un muchacho ve cómo le roban el celular a una chica en la calle. Va a preguntarle si está bien. Pasa 5 días sin ver el sol. Bueno, si esto fuera el resumen de un cuento, falta la explicación, ¿no? La explicación que la puede dar el autor de forma más o menos explícita, ¿no? O dar a entender. El misterio que hay que resolver de que por qué sucede lo último de cada secuencia, ahí reside el espíritu del cuento, ¿no? En el choque, en el cruce, en la chispa que generan estas diferentes situaciones entre sí. Así que bueno, si les gusta, si les interesa, escribir algo, por supuesto desarrollar cualquiera de estas secuencias u otras que se les ocurran, adelante. También me parece que puede ser una buena. A mí me pasa mucho que escribo algo que se me ocurrió en la calle o que escuché, o una escena, y por ahí queda como una escena suelta. Y de pronto se me ocurre ligarla a otra escena que escribí hace mucho tiempo o a una nueva que escribo en algún momento, y de ese intercambio, de ese diálogo entre ambas situaciones es donde nace el cuento. Así que bueno, esto sirve también, más allá de este ejercicio en particular, como un consejo para quienes quieran escribir. Así que bueno, eso fue todo por hoy, me parece. Gracias a quienes han llegado al final de este video. Espero que puedan escribir algo. Si quieren escribir algo y mandarme, me lo pueden mandar también a mi mail, que es ignaciomolina22@gmail.com, o al mail de Arte en Línea, de Arte en los Barrios, que también va a estar acá abajo. Y bueno, esperemos que nos veamos la próxima y que tengan una linda semana. Gracias.